Un gran saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Rinconcitos Salteños. El día de hoy estamos con un gran artista, orgullosamente jalostotitlense. Él es Ramsés Galileo. Muchas gracias, Carla, por venir a esta entrevista y pues aquí están en su casa. Adelante. Gracias, Ramsés. Pues gracias por abrirnos el espacio, permitirnos estar aquí en tu galería, que estamos apreciando estas obras tan hermosas que haces, que bueno, vemos que es indiscutible el talento que tienes para la pintura. Pero nos gustaría conocer un poco más de la historia, de cómo fue surgiendo también este gusto por la pintura, por el arte. Por eso me encantaría, Ramsés, que nos puedas platicar. Bueno, sabemos que eres jalostotitlense, por supuesto, que nos cuentes un poquito más de ti. Ya conocemos nosotros un poco de la historia familiar, de dónde puede surgir también este gusto, pero queremos escucharlo ahora sí que de tu viva voz, que nos platiques un poquito, Ramsés, ¿cómo es que tienes este acercamiento hacia la pintura o cómo surge en ti este gusto por las artes plásticas? Sí, yo comencé a raíz de mi papá, que él toda su vida pues ha pintado y yo me acuerdo que desde el principio, pues desde chico le ayudaba a hacer los cuadros de alto relieve. Me gustaba mucho pues lo que es, pegábamos todas las piedritas de los puentes, las torres de la parroquia. Entonces ahí me iba horas y horas ahí a ayudarle a mi papá y desde ahí surgió pues el gusto por la pintura, por las artes. Y ya de ahí pues ya mi papá también me impulsó a seguir el crecimiento pues con estudios ya más profesionales. Él fue el que pues, me inspiró a que primero entré a un taller en la Casa de la Cultura, aquí en Jalos, de dibujo y pintura. Posteriormente, pues la licenciatura en artes, que fueron 4 años y medio, con un intercambio en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y pues sí, de ahí no he dejado, porque esto del arte nunca uno termina de aprender, ¿verdad? Siempre es estar capacitándose uno, cursos, talleres. También tomé un curso de pintura mural al fresco en Guadalajara, dibujos de dibujo académico, pintura al óleo, extracurriculares, ¿verdad? Ya fuera de lo que es el plan de estudios de la licenciatura, yo pues tomaba estos cursos y talleres aparte. Pues qué interesante, Ramses, porque además de que tienes el talento ya de forma natural, ya digamos que te viene de familia, ¿no? Esta parte de la pintura por tu papá, don César, que también es un gran artista, aquí jalostotitlense, pero que hayas tenido además la intención de querer profesionalizar ese talento, ¿no? O sea, que también me parece como rendirle ese tributo y respeto a lo que haces, al arte, y también a las personas que adquieren lo que tú haces, ¿no? Esa parte de profesionalizar tu talento a través de todo lo que has aprendido y que vemos cómo has crecido también artísticamente a través de tus pinturas, de tus cuadros. Y me gustaría preguntarte también, Ramsés, porque sabemos que el origen es algo muy importante que plasmamos en todo lo que hacemos, y me encantaría que me cuentes qué papel juega Jalostotitlán en tu obra, qué aspectos de tu tierra reflejas en tus pinturas. Pues primeramente lo típico, lo que son paisajes, personajes, la arquitectura. De hecho, estoy preparando pues, ya de algunos años atrás un proyecto que se va a titular Corazón de los Altos, y de hecho pues va a tener de todo, va a tener personajes, va a tener paisaje, historia, temas religiosos, pues el folclore, algo de las tradiciones, como por ejemplo la charrería, la tauromaquia, pues las fiestas de aquí. Quiero enfocarme así en todos los aspectos que nos representan como jalostotitlenses en la pintura, y quiero hacer algo así también como escultura, una imagen de la Virgen de la Asunción que esté así pues en 3D, y pues los temas de arquitectura y el paisaje, que es pues lo que nos identifica, así como lo histórico. De hecho, también de ahí, de mi papá, tengo algunas ideas porque él le gusta representar temas de cuando estaban haciendo la parroquia, de la llegada de la Virgen,
Y yo de ahí he también sacado como ideas y reinterpretando esas obras, he hecho algunas, pues ya poniéndole otros aspectos, porque todo entra en la cultura, desde la historia, las tradiciones, los personajes. De hecho, aquí algunos, ahorita voy a mostrarles algunas pinturas de personajes de aquí de Jalos. Pues qué bonito, Ramsés, que tomes estos aspectos tan importantes de nuestra tierra, de Jalostotitlán, de la región alteña, y los plasmes en la pintura, porque también es una manera de inmortalizar las tradiciones o aquello que nos distingue como jalostotitlenses y plasmarlos, pues, en tu trabajo, en lo que haces, ¿no? Porque dicen que la pintura es como aquella poesía que no necesita mucha explicación. Entonces, qué bonito que cuando veamos tus cuadros podamos transportarnos de esa manera tan bonita y tan maravillosa a esos aspectos tan importantes de nuestra tierra, que podamos conectarnos con el alma y el corazón de Jalostotitlán. Y bueno, yo sé que como tú nos platicabas, tu papá ha sido de gran inspiración para ti en todo lo que haces, pero me encantaría también que nos cuentes, bueno, aparte de que naciste con nombre de artista, ¿verdad? Ya Ramsés Galileo ya lo traías pronosticado. No, no necesitaste seudónimo. Pero me encantaría que nos compartas también si además de tu papá ha habido otros artistas plásticos que te hayan inspirado. Pues ya estudiando la historia de lo que es el arte, la pintura, he tenido algunos como puntos claves de personajes, por ejemplo, en el Renacimiento, Da Vinci, en el Barroco, Rembrandt, la época clásica de la pintura clásica, que es donde llega al culmen en la pintura, la, donde más perfecciona el realismo, el clasicismo, con Bouguereau, pintor francés. Ellos tres como que han sido claves en mi proceso, porque yo por lo general pues soy pintor clásico. Y ya de los más contemporáneos, pues he analizado obra de pintores mexicanos, muralistas, Diego Rivera, Orozco. También el surrealismo, pues sí me llama la atención. Por ejemplo, las obras de Salvador Dalí. Últimamente estoy entrando en un proyecto donde quiero tener algo de aspectos surrealistas. Parte realidad, parte fantasía. Interesante, que por cierto, Dalí que dijo que México era un país más surrealista que sus pinturas, ¿verdad? Pero qué bonito también que hayas encontrado inspiración en tantos artistas que además te conecta esa parte del arte con ellos, porque yo creo que el arte también tiene esa cualidad y pasa, por ejemplo, con la literatura, que aunque haya pasado muchísimo tiempo, es capaz de conectarnos con almas que inclusive estuvieron en otro siglo, ¿no? Siempre hay algo que nos conecta con ellos. Entonces, qué bonito que hayas tenido pues esa inspiración a través de estos artistas plásticos. Y nos contabas también que eres un artista clásico. Me encantaría que nos platiques también cuáles son las técnicas que tú utilizas, con cuáles te identificas para crear tu arte. Sí, yo en lo que más me he especializado es en la técnica del óleo, pero ahí en lo que es la universidad, pues nos dan como las bases de todo, de todas las técnicas. He hecho obra desde acrílico, acuarela, temple, piroxilina, pintura mural al fresco, ya en dibujo, pues grafito, carboncillo. También me gusta mucho lo que es el pastel, con gises pastel, los dibujos, lápices de color, pues es como una gama y ya de ahí uno como que se identifica con cierta técnica y de ahí se va uno especializando en el tema, pero ya con esta base, con con la técnica, con este material, ¿verdad? Yo en el óleo, en la pintura, el óleo es lo que más he desarrollado. Y es que es muy importante, por ejemplo, algo que comentas, el conocer diferentes técnicas para que así puedas distinguir cuál te gusta más a ti y en cuál te desarrollas más libremente como artista, ¿no? Que además así las transmites porque es maestro. ¿Y cómo ha sido también para ti, Ramsés, esta faceta como maestro? Me imagino que también hay retos en el transmitir el conocimiento. Sí, yo duré 4 años ahí en la escuela, en el colegio de las Sierras de Jesús, impartiendo la materia de artes visuales, y también cursos extras, pues en Casa de la Cultura me invitaban a dar cursos de verano. Di algunos años, pues dibujo y pintura para niños y adultos. Di un año grabado y otro año di escultura.
para niños, pues son cursos cortos de 2, 3 semanas. Y ya últimamente pues tengo un taller independiente con algunas señoras y personas diferentes, de diferentes edades, que pues sí van, ahorita estamos en la técnica de dibujo, con carboncillo, con lápiz de color, con grafito, para posteriormente pues ir pues con más complicado, ¿verdad? Ir a la pintura con diferentes técnicas y materiales. Que además muy paciente como maestro Ramsés, porque yo soy parte de sus alumnas y sí es verdaderamente un maestro muy paciente, ¿no? Porque Gracias. tienes todo este conocimiento tan vasto, pero tienes toda la paciencia para explicar de manera sencilla tus conocimientos. Gracias a ti, sí, aquí está una de mis alumnas y su mamá Lupita también, Ahí muy está. dedicadas, muy constante. Entonces, pues para aprender cualquier técnica, cualquier disciplina, siempre es constancia, perseverancia, esfuerzo, estar leyendo, preparándose uno, aparte de lo que le imparte a uno el profesor, pues uno tiene que como que ir a la biblioteca, aprender técnicas, practicar, dibujar del natural, salir al aire libre como los impresionistas que iban con sus caballetes, con sus lienzos, sus libretas de apuntes y se ponían a copiar personas o paisajes. Entonces, también tiene que ser todo esto desde el interior, ir uno buscando siempre cómo ir creciendo y aprendiendo de diferentes personas, sí, pero también esforzándose uno. ¿Cierto? Y esto que nos dices es muy importante, no solamente quedarte como con lo que aprendes en la clase, sino tener esta curiosidad de artista, ¿no? Porque yo creo que el artista lo ve todo, bueno, ya tú nos lo confirmarás, pero el artista lo ve todo con ojos de curiosidad, tratando de descubrir la belleza del mundo, la belleza que está a su alrededor, ¿no? Y de ver lo extraordinario en lo aparentemente ordinario. Aquello que los demás ven como algo simple, el artista es capaz de ver más allá, ¿no? Entonces, y me encantaría también que nos platique, Ramsés, porque sabemos que todo este proceso del arte, pues tiene como que, bueno, yo lo veo como dos partes, una que es la creación y la otra que es también el exponer lo creado al ojo público, ¿no? Entonces, pues tú has participado, yo sé que en una infinidad de exposiciones, ¿no? Y me encantaría que nos platiques un poquito cuáles son las exposiciones en las que has participado. Tengo 7 exposiciones individuales que he presentado aquí en Casa de la Cultura. Es Miradas Elocuentes, Realidad y Simbolismo, Valores en Decadencia y la última de Contemplaciones Metafóricas. Esta última de Contemplaciones tuvo tres lugares, tres escenarios, se puede decir. Fue en Tasco de Alarcón y en el Museo de San Julián, el Museo Cristero. También la de Valores en Decadencia la expuse 2 veces. La primera vez fue en el patronato del Centro Histórico, ahí en Guadalajara. Y a la segunda aquí en Casa de la Cultura. Y la de Realidad y Simbolismo la presenté también en el Museo Municipal de Tepatitlán. Y ya en colectivas, pues tengo varias participaciones en itinerantes, sobre todo en los concursos regionales que cada año se convoca pues a la comunidad artística de la región de los Altos a participar. He sido seleccionado en 3 ocasiones, 2017, 2022 y 2024. Y una Bienal Nacional que es la de Federico Camp en la Ciudad de México. Yo pensé que iba a decir Ramsés, el concurso regional que cada año gano, ¿no? Porque bueno, tienes el talento para ganar ese concurso. Y qué padre, ahorita que nos mencionabas también lo de la exposición de contemplaciones metafóricas, me llama mucho la atención el nombre. ¿Por qué escogiste ese nombre para tu exposición? La metáfora se forma de 2 términos, uno real y uno imaginario. Entonces, como mis obras tenían parte de realidad, eran rostros, figura humana, y la otra parte era más surrealista, como te comentaba, que tenía parte de realidad y parte de fantasía. Entonces es donde se forma la metáfora, donde el término real y el imaginario
se conectan, se contactan. Y aparte, uno como creador o como autor presenta la obra, pero el espectador es el que le acaba de dar la interpretación a la obra. Es el que completa, se puede decir que se completa la obra cuando el espectador la mira, la hace suya, la contempla. Wow, pues muy profundo. Se me hace que también es escritor, ¿eh, Ramses? No, es un concepto muy profundo porque esto que nos comentas pasa con la pintura y pasa con la literatura, que yo siempre digo, es un espejo fragmentado porque refleja las dos partes, refleja tanto al autor como al espectador, pero de maneras diferentes. Sí. Entonces, pues qué interesante también que hayas escogido este nombre con una connotación tan profunda para tu exposición y que además lo que reflejas también en tus obras, desde el nombre, es ese pensamiento profundo y el plasmar, me imagino también tus sentimientos y emociones a través de tus obras, porque yo creo que sí podemos llegar a conocer, tú me dirás si no, yo creo que sí podemos llegar a conocer el alma de un artista a través de su trabajo. Sí. De hecho, el concepto de arte es eso, es representar las emociones y los sentimientos a través de una manifestación artística, llámese la literatura, una poesía, un cuento, llámese una pintura, una pieza en, de piano, una melodía, una escultura, en cualquiera de las formas es como parte del artista, de su alma, ahí está plasmada, ahí está representada. Eso es el arte, es representar de una manera subjetiva su intelecto, su psique, su pensamiento. Es muy interesante. Y yo sé que todas las obras que has realizado tienen algo especial, pero me gustaría también que nos platiques si hay alguna en específico que represente algo mucho más importante o que te conecte de manera más significativa. Pues de las que están aquí, por ejemplo, esta que acabo de terminar, de hecho le faltan algunos detallitos ya nada más, es un tema surrealista. Estoy representando aquí lo que es la figura humana y la relación que hay entre la persona y la naturaleza, los elementos de la naturaleza. Por eso vemos aquí el agua y en el mismo proyecto estoy representando en otras obras donde se ve o se connota lo que es el fuego, la tierra, el viento. Entonces esa relación entre la naturaleza y sus elementos con la persona, con la figura humana. Entonces ahorita entonces lo que más me estoy enfocando es en esos temas surrealistas. Acá está otro parecido del mismo tema. Oye, también muy interesante, veo que hay un tigre ahí, ¿no? Sí, A es ver un si nos tigre. explicas un poquito también el significado de esta pintura. Sí, aquí la titulé Mujer Árbol y de hecho sí, es una mujer que se quedó dormida, pero se está convirtiendo de hecho, todos sus brazos y su cuerpo se está convirtiendo en un tronco y está flotando, pero ya son mucho tiempo, muchos siglos y bajó su mano, entonces se enraizó en la base en la tierra, en el fondo es como un lago, un río. Y el tigre es para darle como un sentido surrealista y metafórico, como que se va a posar sobre el árbol, algo así, ¿verdad? Wow. Pues qué interesante, porque como tú lo decías, es muy, muy padre pues conocer la opinión del artista y el significado del cuadro a través de la voz del artista, porque quizá nosotros como espectadores le podemos dar una interpretación diferente, pero el saber qué fue lo que el artista quiso plasmar a través de esa pintura, pues es extraordinario. Imagínate qué privilegio que lo estamos escuchando aquí de ti, ¿no? Y con esa paciencia como siempre. Qué interesante que también estás entrando en este mundo, ¿no? Plasmando de manera surrealista pues aspectos tan profundos entre la naturaleza o esa unión que hay entre la naturaleza y el ser humano. Y me gustaría también que nos expliques alguna otra pintura que tengas por aquí. Bueno, veo que tienes varias, porque tu trayectoria es grande, pero alguna otra pintura que te gustaría explicarnos un poco acerca de su significado. Por ejemplo, ese autorretrato que ahí represento pues lo que es el principio y el fin de mi vida. Por eso están ahí como dos fetos, están en el vientre, es mi gemelo y yo. Y ahí está un pergamino que es
el libro de la vida, donde están inscritos todos los actos, toda la vida. Ahí de hecho están en pequeño los meses y los... Oh, wow. Y ya aquí al final ahí se termina y está el cráneo, que es la muerte. Por eso la titulo Eternidad Existente. Somos actos eternos. Aunque en esta tierra somos Sí. pasajeros, pero todos nuestros actos van a quedar de alguna manera en la eternidad. Esto está hasta filosófico. Qué interesante, porque es verdad. Yo creo que desde las pequeñas acciones que hacemos o las pequeñas decisiones que vamos tomando día con día, aunque pareciera que no todas tuvieran como un impacto mayor, pero en realidad todas están conectadas también como a ese propósito eterno que tenemos cada ser humano. Entonces, qué bonito lo has plasmado ahí en tu pintura. Que además yo creo que tendrá sus retos también el hacer un autorretrato. Sí, pues de hecho la imagen estuve viendo en partes en un espejo, me estuve viendo, pero también basado en algunas fotos que ya había tomado previamente. Y sí, un autorretrato, porque en este caso no solamente es el retrato, entonces tuve que empezar a manejar desde la composición, los elementos que iba a llevar, el color. Aquí de hecho está otro autorretrato, pero aquí me enfoqué más en las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la juventud hasta ahorita. Están 4 caras, están como en una sola, pero en movimiento. Vamos a observar ahí las diferentes etapas que has tenido también tú a lo largo de tu vida, ¿no? Ese lo presenté ahí en Guadalajara, en la Galería Jorge Martínez, ese autorretrato. Que nos decías hace un ratito también de tu gemelo, porque Ramsés tiene un gemelo, Sí. que yo sí los distingo, dice que no todas las personas los distinguen, pero yo sí los distingo. Sí. Pero sí también, ¿no? Es interesante cómo plasmaste ese aspecto de tu vida con tu hermano también en Sí, ese autorretrato, ¿no? Vientre, ¿verdad? Desde el vientre. Ahí. No, pues muy También quisiera sí. explicar un poco lo que son estos 2 cuadros. Sí. Este es el del padre poeta Alfredo R. Plasencia. Entonces, aquí lo represento de abajo hacia arriba en contrapicada. Y vemos que está como si fuera en un escritorio, un vidrio. Entonces, él está escribiendo el poema de Así te ves mejor crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Y está por eso un Cristo enfrente de él, pero lo estamos viendo de abajo, por eso así se ve en escorzo, Sí. en perspectiva. Y este de aquí habla de toda la región de los Altos. Está Jalos, Lagos de Moreno, Tepa, San Juan, Yagualica y Ojuelos. La charrería, que es lo que nos identifica, uno de los elementos que nos identifica más como alteños, y la religión. Pero de hecho vemos aquí que hay sangre. La tierra alteña, que es el título de la obra, está bañada por la sangre de los mártires de la guerra cristera. Okay. Oye, fíjate qué interesante, porque también plasmaste algo histórico en este cuadro que va absolutamente ligado con la identidad alteña, que es también la guerra cristera, que es algo que representa esa fe que nos distingue a los salteños. Sí. Entonces, el plasmarlo, ¿no? Por ejemplo, con la sangre en la tierra, pues es una manera muy, muy bonita también de poder hablar o de poder contar acerca de ese acontecimiento histórico que ocurrió aquí en la región, ¿no? Y también este cuadro que nos platicabas, del padre Alfredo Plasencia, que además ya vi que te sabes el poema de Ciego Dios. De hecho, aquí están el verso, pero está volteadas las letras porque lo estamos viendo de abajo. Oh, wow. Está empezando a escribir los 3 primeros renglones del verso. Y es que el efecto que me platicabas que tiene la pintura está impresionante, porque realmente sí es como si estuviéramos abajo de una mesa de cristal, sí, y el padre estuviera arriba escribiendo su poema. Sí. No, por ejemplo, la vela que está ahí, da ese efecto. Está sentada, ¿verdad? La vela y el tintero. Sí. Y ya el Cristo está enfrente de él en la pared colgado. Wow. Muy impresionante, que también un personaje pues histórico de aquí de Jalostotitlán, Sí. como lo serás tú también. Dentro de algunos años se hablará de Ramsés Galileo como un personaje histórico de Jalostotitlán.
Sí, pues qué bonito, Ramsés, que seas capaz de, como lo decíamos, de plasmar no solamente tus sentimientos y tus emociones con cuadros como el autorretrato que nos platicabas, sino también la historia de la región y de Jalostotitlán, ¿no? Plasmar ahí el alma y el corazón de nuestra tierra a través de tus obras. Mm. Sí, gracias. Tengo algún, tengo por ejemplo una de Ujú. la Virgen del Rosario, Ok. que es como, esa la presenté en el Hotel Gralta, Ah, sí. que era de ubicaciones, entonces yo quise representar el barrio del Rosario, pero por medio de como símbolos o alegorías. Pues lo principal es la Virgen del Rosario, la patrona del barrio, y ahí está viéndose como en dos calles que son representativas ahí del barrio, Ujú. y unos perros, porque también se le llama que el barrio de los perros bravos. Y están muy bien plasmados. Entonces ahí la capilla, ahí la vemos como en la Virgen translúcida, también la torre y la cúpula, atrás del vestido de la Virgen. Mira que, por ejemplo, también un lugar que es tan significativo y representativo de Jalostotitlán, que la forma en que lo plasmaste está muy interesante, también muy bonita, porque yo recuerdo que mi mamá, que está aquí atrás de la cámara, cuando fue a ver la exposición, dijo, ese es Perros Bravos, precisamente por este Sí, aspecto que nos contaste que plasmaste, ¿no? Entonces, el cómo eres capaz de conectar a la gente con esos lugares, con esos rinconcitos, no es comercial, con esos rinconcitos de Jalos, que a través también de la pintura la gente pues va recordando, ¿no? Ciertos momentos que pudo haber vivido en esos lugares y que también es una manera de conectar a la gente con su propia historia en Jalostotitlán. sí, sí, ya la ven, entonces se identifican, ahí vivía mi abuelita, o de ahí soy yo, de ese barrio, o ya empiezan a indagar que, porque la Virgen está muy oculta ahí, como que la capilla, como es muy pequeña, entonces ya la Virgen, las personas empiezan a, pues como a estudiar un poco más de la historia de la Virgen del Rosario, o por qué llegó aquí, de esa manera la representaron, y pues sí, es parte de la historia de Jalos. Sí, qué bueno, de llevar a través de la memoria a tantas personas, como lo decíamos, a sus propios recuerdos y a su propia historia a través de lo que tú plasmaste ahí, ¿no? Entonces, pues qué bonito, Ramsés, que te des a la tarea de seguir desarrollando y creciendo, ¿no? A través del arte que realizas. Aquí tenemos una foto, una representación del mural Tecnología, Arte y Cultura, que está en el Colegio de las Siervas de Dios, Siervas de Jesús Sacramentado, aquí en el Colegio de las Monjitas, en el Colegio Abasolo. Y es como una alegoría. El ángel está escribiendo los valores y las virtudes que se fomentan en dicha institución. Están aquí dos niños, uno que representa la literatura, la escritura, por eso lo vemos escribiendo, y una niña aquí con un microscopio, representa la biología. También está pues varios elementos de las artes, de las ciencias, por ejemplo, la química en una tabla de los elementos, está las matemáticas, las tecnologías, la historia con unas pirámides, el deportes, el arte, la pintura, una paleta, aquí está, un lápiz. Y en el fondo pues vemos el colegio, la representación del colegio, por dentro el patio de la secundaria y las torres del santuario. Vemos el sistema solar en la parte de acá y un salón de clases con una madre explicando. Por eso lo titulé Ciencia, Arte y Tecnología. Y me gustaría que antes de terminar la entrevista, nos platiques también qué te gustaría decirle a todos los jóvenes que van a ver la entrevista y que, bueno, obviamente ya lo eres, pero que vas a ser todavía de más inspiración para ellos, a quizá atreverse a dar ese paso y adentrarse en las artes plásticas. Sí, pues que como ya te comentaba, que siempre perseveren. Y si les gusta esto, que no se desanimen, siempre hay caídas, altibajos como todo, pero que siempre estén preparándose, esforzándose. Si es esto de las artes, pues dibujando, pintando, practicando sobre todo, ¿verdad?
y estudiando, leyendo, analizando obra, visitando museos, galerías, estudiando pues personajes, porque siempre nos aportan. Hubo quien le gusta esto, pero cómo llegó a esto, y ahí está representado en su obra, en su técnica. Entonces tenemos que analizar los autores, las obras, y de ahí se aprende también mucho. Claro. Y seguramente muchos también van a acercarse a analizar y conocer más de cerca todas las obras que ha realizado, ¿verdad? Entonces, pues qué bonito que estés dejando esta huella en la historia de Jalostotitlán, ¿no? Porque estás marcando no solamente una etapa, sino que estás dejando esa huella en la historia como artista. Porque como te decía, yo creo que como ahora hablamos de Alfredo de Plasencia, de Chalío, en algún momento de la historia también se va a mencionar a Ramsés Galileo como parte importante, ¿no? De Jalostotitlán, de esta historia colectiva que se está construyendo. Entonces, pues agradecerte, felicitarte por todo lo que realizas y también felicitarte por tu sencillez, porque a pesar de ser un artista en toda la extensión de la palabra y como te lo decía, de ese conocimiento tan vasto que tienes, no solamente en temas de arte plástica, de pintura, sino de todo un poco, ¿no? Eres un hombre muy culto, pero muy sencillo también, ¿no? Siempre todo lo que compartes lo haces con esa humildad que te caracteriza y bueno, yo creo que ese es un plus que tienes también como ser humano. No, pues agradecer a ustedes, Rinconcitos Salteños, y aquí a Carla y a su mamá, pues que me tomaron en cuenta. Pues agradezco a todos los que nos ven, y pues echarle ganas, ¿verdad? Seguir preparándonos en todo lo que hagamos y así, poco a poco, Dios nos dará el plus que dices, ¿verdad? Sí. Poco a poco ir creciendo. No, y se nota también esa parte. Yo creo que alguien que tiene a Dios en su interior y que se está alimentando espiritualmente, digamos, de esa fuente de sabiduría, pues lo refleja también en sus acciones diarias, como lo reflejas tú, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecerte, Ramsés, por abrirnos este espacio y por compartir tu historia con toda nuestra audiencia de Rinconcitos Salteños. Y también preguntarte si antes de despedirnos, ¿te gustaría enviarle algún saludo a alguien a través de nuestra página? Pues a toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y pues a toda la audiencia en general, ¿verdad? Muchas gracias. Pues nuevamente gracias, Ramsés, y gracias a ustedes por seguirnos a través de Rinconcitos Salteños. Saludos. Saludos.